Tenemos ahora la oportunidad de entrevistar en Para Todos la Dos al sexólogo Efigenio Amezúa del INCISEX, el Instituto de Sexología de la Universidad de Alcalá de Henares y decano de la formación en sexología en España. Efigenio Amezúa es fundador y editor de la Revista Española de Sexología, autor de una ingente obra sobre la materia, maestro de un buen número de los sexólogos de nuestro país y poco amigo de las cámaras y de las entrevistas en televisiones. Por este último motivo que le agradecemos especialmente su presencia hoy con nosotros. Buenos días, Efigenio, bienvenido al programa. Buenos días a vosotros, gracias. Nos acompaña en la entrevista también Jorge de los Santos. Jorge, como saben, es uno de nuestros contertulios habituales en los coloquios de filosofía y ha sido el promotor de esta entrevista con Efigenio Amezúa. Jorge, he hecho un breve repaso sobre el currículum de Efigenio, pero me gustaría que nos contaras quién es en realidad Efigenio y lo que representa para la sexología en España. Pues mira, yo creo que Efigenio es ante todo un maestro, como bien lo has dicho tú. Además, un maestro en una línea ya muy perdida, es un maestro muy socrático. Es un maestro de estos que preguntan mucho más que informan y que deja que sea uno mismo el que genere pues la propia idea y el propio conocimiento, ¿no? Pero además Efigenio tiene una cosa un tanto particular y es que tiene mucho de escultor. Yo me acuerdo una vez que se contaba una anécdota con Miguel Ángel de un chavalito que se le acercó a verlo cuando tenía un bloque enorme de piedra allí delante y el chaval estuvo mirando el bloque de piedra y tal, luego se fue. Y al cabo de un tiempo volvió, Miguel Ángel había esculpido un caballo. Y entonces el chaval se acercó otra vez al escultor y le tiró así de la manga y le dijo: oiga, ¿cómo sabía usted que aquí dentro había un caballo? ¿Sabes? Pues ese ponerse a pensar y de la piedra de mármol ir puliendo para ir a encontrar eso radical que es el sexo, que se llama el sexo y que está absolutamente compuesto y rellenado y tapado por cosas, porque claro, el sexo no es que esté simplificado, no es que sea un concepto que se haya simplificado para todos nosotros, ni siquiera es que se haya impostado, es que directamente se ha falseado. O sea, la concepción que tenemos en general y que tiene el público en general del sexo es la de la piedra. Y Efigenio, por eso te digo yo que es un escultor, es un hombre que pica en el pensamiento hasta ir a intentar encontrar pues esa aguja que está hundida ante un montón de paja, en el buen sentido, ¿no? Muy amable, muy amable. Hombre, encantado. Muy amable, bueno, muy evocador, sí. Me gustaría identificarme con esa metáfora. Estaba pensando en un detalle que, en una definición del sexo que usamos a veces, el sexo es la materia prima del amor. Esto intriga muchas veces, ¿no? Bueno, como el sexo está o se ha metido en los genitales y se ha enredado con ellos, no vemos que es la materia prima de un horizonte muy grande como es el hecho de ser sexuados y que es lo que lleva justamente a poder amarse. Porque, Efigenio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo? Ahí está toda esta densidad que tratamos de buscar y que en una fórmula sencilla de lo que estamos hablando es de sujetos que somos sexuados y que no podemos no serlo. No podemos no serlo. Al reducir esta densidad enorme de pregunta densa, a unas fórmulas muy funcionales, higiénicas, sanitarias, de, por ejemplo, los genitales. Generalmente muchos, con perdón, no sé si podré decir la expresión, cuando hablan del sexo, hablan de follar. Es lo que generalmente se dice en la calle, pido perdón por si acaso, pero bueno, es la palabra que se dice, no la digo yo. Generalmente se piensa en follar y en lo que los sexólogos pensamos como clave para entender muchas cosas es en la fórmula que nos da acceso a esos sujetos sexuados que buscan amarse como pueden, claro, unos mejor, otros, pero vamos, todos buscamos amarnos. ¿Y qué no es sexo? Es el destrozo.
Eso es lo que yo creo. Por ejemplo, los griegos tenían una noción muy buena que llamaban porneia. La actual pornografía, por ejemplo, ha salido de esta noción. Todo lo que es un destrozo, en realidad, eso es no sexo. Partiendo no solo de la pornografía comercial, sino también de ideas muy canónicas y muy correctas, higienizadas, medicalizadas y que no son más que trozos y destrozos. Otro concepto, Efigenio, ¿qué es la sexología para usted y qué objetivos tiene? Es muy sencillo, porque toda la vida trabajando en ella, es sencillo en el sentido de que es un campo, una disciplina, que ordena un objeto de conocimiento, justo el sexo. Al ser muy denso este objeto de conocimiento, nos trae y nos lleva de cabeza. Estudiar, formarse e investigar. En realidad, la sexología es la disciplina que con una metodología y un orden estudia ese campo que llamamos el sexo. Lógicamente hay muchas disciplinas que tocan el sexo. La sexología tiene la ventaja de proporcionar una vía, una clave, que es lo que solemos llamar una episteme sexológica. Es decir, nos mete en esa búsqueda de encontrar que somos sujetos sexuados con muchas consecuencias, muchas consecuencias. Nadie suele decir que no es sexuado. Entonces es un mundo muy amplio, pero la disciplina necesita acotarlo. Y entonces, dentro de lo poco que podemos extraer, lo que presentamos son axiomas. Por ejemplo, axiomas como este que acabo de decir antes, y que nos llevan a meternos en materia. Insistiría en que es la materia prima por la cual podemos amarnos. ¿En qué debería consistir la educación sexual? La educación sexual fundamentalmente son formatos de acción que desde este campo de la sexología se ve como la promoción, la divulgación, la explicación del sexo como un valor, en el sentido de que es educación en valores y en el sentido de que ser sexuado es una cualidad y que esa cualidad, si se cultiva, si se conoce, nos lleva a ser un poco más modestos, un poco más atractivos, un poco más deseables, un poco más convivenciales en realidad. ¿Qué es la educación sexual? Contribuir a que la gente pueda ser más consciente de que el sexo es un valor y sacar de ahí toda una cantidad de consecuencias muy apetecibles, por otra parte. Es decir, no es decir a la gente lo que debe hacer, sino lo que gusta. Ahí está lo grande de la educación sexual, que es una educación sexual que gusta. Es una educación que gusta, no que se impone. Y que es interesante, interesa, nos lleva a ver cosas que de otro modo no podríamos ver o no vemos.